Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Lo más importante es que la gente se molesta cuando yo no digo también que aquí se hace arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Entonces la gente dice, no dijiste que existe zoología política. Entonces tengo que decirlo completo. Bienvenido al programa número 398 de Fuera de Orden. Hoy es jueves 25 de marzo del año 2021. Gracias por estar de vuelta. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá. Gracias a los que se siguen suscribiendo a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Gracias también a los que siguen utilizando nuestro mecanismo, nuestro canal de comunicación permanente para sus comentarios, sus recomendaciones, sus denuncias y también sus saludos y hasta sus críticas. Todo eso se acepta. Facebook.com/delaraftv. Facebook.com/delaraftv es el canal directo de comunicación con este servidor. Y este servidor el día de hoy tiene el placer y el honor de tener de invitada a una señora que ha decidido tener un diálogo impertinente con gente. Thais Peñalver ha tenido la palabra impertinencia. A mí siempre me ha gustado porque el ser una persona pertinente, pero cuando uno le decían los abuelos y los papás de uno, cuando uno decía algo que era verdad, pero que era mejor no decirlo en público, le decían, deja la impertinencia. Y eso, lo que te quería decir era que sí, estás diciendo la verdad, pero no la digas. Y yo recuerdo muchísimo cómo le decían, no soy impertinente, muchachos, no soy impertinente. Entonces, Thais Peñalver ha escrito todos diálogos impertinentes, donde, como si no fuese poco, pones en la portada a Guaidó, a Biden, a Putin picándonos el ojo y a Donald Trump en la misma. Y Thais Peñalver se encuentra hoy con nosotros vía Zoom. Thais, saludos, ¿cómo estás? Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué se siente vivir en democracia, en un país del primer mundo y con una presidenta que pide disculpas? ¿Qué se siente? Qué cosa tan extraña. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? La señora pidió disculpas. Sobre todo dijo, un error no debe llamarse error y punto. Y cuando ocurre hay que pedir disculpas. ¿Por qué nos extraña a nosotros tanto una cosa que es natural? ¿Y por qué tenemos esta enfermedad? Cuando yo me sorprendo todos los días cuando veo a los tipos haciendo algo, cuando veo al primer ministro de Holanda llegando a rendir cuentas al Palacio Real en bicicleta, cuando veo al primer ministro, al canciller de Austria, joven, bien formado, bien hablado, no le pega un grito a nadie, no dice grosería, ni insulta a sus seguidores. Y cuando veo unas campañas electorales
donde no hay ese despliegue de gasto. Yo sé que se gasta, yo sé que toda campaña tiene gastos, pero uno no ve ese despliegue de propaganda desmedida, de conciertos, de tarimas y todas esas cosas, sino que todo una cosa ahí como que discreta. ¿Quién nos hizo tanto daño, Thaís, que vemos la normalidad como anormal? Quiero pedirte un favor porque tú eres uno de los afortunados que puede tomar mi libro en las manos, en físico. Lee la contraportada, por favor, Daniel. Allí hay un cuadrito. Si puedes, por favor, leerlo, porque allí está la respuesta a lo que tú me has dicho. Tú dices que hay tiranías que son peores que el mismo tirano, porque este solo busca la perpetuidad en el poder y para lograrlo impone su poder y toda la fuerza que lo asiste. Es la tiranía de los hombres que nacen y se desarrollan en un mundo muy pequeño. A esos hombres se les debe impedir organizar sociedades o ser referentes, porque son ellos con sus universos minúsculos quienes preparan a los pueblos para que reciban sumisos a los tiranos. Con este libro quiero invitar a todos los venezolanos, a los jóvenes que aún resisten aquí y a los que están afuera y que se niegan a no tener país, a que rompan con todos los atavismos que se rebelen contra los dogmas, contra esas frases construidas para etiquetar y limitar nuestras voluntades y que buscan obstaculizar el camino de los que quieren un cambio. Esa es tu intención con este libro. Daniel, para escribir ese pedacito, creo que la bibliografía fue más grande que la del propio libro, porque pasé por todos esos hombres que han identificado y desnudado al verdadero enemigo de los pueblos, que son esas élites que los educan para que cuando llegue el tirano no se sientan sometidos. Los encuentre completamente pasivos, adormecidos, recibiendo todos los zarpazos que hemos recibido. Te voy a leer algo con tu permiso y con el permiso de tu audiencia, para que entiendas qué fue lo que pasó aquí. Voy a leerte un trozo de una carta. Públicamente, nuestro respeto hacia lo que usted ha logrado en favor de la dignidad de su pueblo. Fidel Castro es un héroe que encarna y simboliza el ideal colectivo. Continúa siendo una entrañable referencia en lo hondo de nuestra esperanza. Esa es la carta no de recibimiento, sino de honores que le brindan nuestras élites a un Fidel Castro, quien para ese momento ya tenía Cuba destruida. Ese es el mensaje, Daniel, de intelectuales, escritores, pintores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, poetas, historiadores. Ese es el mensaje en un año como el 2000. Entonces, ¿cómo vamos a esperar nosotros que llegue al poder un hombre o una mujer que pidan disculpas cuando sencillamente se equivocan? ¿Cómo vamos a creer que nosotros vamos a tener en algún momento a un presidente o a diputados que lleguen en bicicleta? Si les han sembrado al pueblo de Venezuela en la psiquis, pero no estos 22 años, porque en ese libro vas a encontrar una revisión desde los inicios de nosotros como pueblo. Hago una revisión profunda a lo que nadie se atreve a revisar. Es que cuando nos sembraron el socialismo a nosotros los venezolanos en la cabeza. Y cómo los jóvenes de la política, en lugar de haber roto con todos esos paradigmas, se montaron en lo que ese libro, y te doy la primicia, se llama, no sé si has llegado, el Chernóbil político. Ahora, Thaís, hay una tendencia que a mí en lo particular me preocupa. Me preocupa porque sé que no lleva a ninguna parte, siento que es una pérdida de tiempo, pero cuando tú hablas de quién nos sembró el socialismo en la mente, esta nueva tendencia de jóvenes, de jóvenes muy molestos, de jóvenes muy frustrados, pero de jóvenes que de alguna manera están intentando usar el cerebro para por lo menos construirse para sí mismos un país distinto, han decidido que, bueno, como el chavismo es comunismo, como el chavismo es de izquierda, entonces yo soy de derecha, y como yo soy de derecha, entonces todo lo que estuvo en contra de lo que se construyó como socialismo es visto por mí como mi enemigo. Muchos podrían contestar entonces tu planteamiento de cuándo nos metieron el socialismo en la cabeza, diciendo que eso fue en el 45 cuando los adecos tomaron el poder y tumbaron a ese hombre bueno y chévere que andaba por la calle sin uniforme como hizo Díaz Medina, Carito. Pero vamos a ver el debate, Daniel. Vamos a ver el debate.
nosotros ya somos una generación que no pudo a lo largo de estos 22 años construir, porque no solo los partidos políticos no nos lo permitieron, sino el modelo, porque nosotros no cabemos en este modelo. Vamos a dar ese debate. Fue la revolución del 45, fue antes. Hay que dar el debate porque todo está destruido en este momento, Daniel. Ya no queda nada. Para ninguno de los dos grupos queda absolutamente nada. Por eso yo digo que es el momento del quiebre, es el momento de cerrar este capítulo y es el momento de emplazar. Yo creo que es el mejor momento de la política que hemos tenido, pero política con P mayúscula. El problema es que no lo veo. El problema es que veo campañas, flyers, como le dicen, panfletos, trípticos. No veo el mensaje político en un momento tan importante como este. Vemos a los políticos jóvenes que todavía no están bien formados porque hay alguna descripción de cuáles son los pasos que debe seguir un hombre, una mujer para ser verdaderamente un político y cuál es la edad. Y pongo como ejemplos a los nuestros. Los nuestros todavía no son políticos, están en un proceso de formación. Claro, se han enfrentado a un monstruo que ni siquiera tuvieron tiempo de estudiar y analizar, como lo hemos hecho tú y yo muchísimas veces, pero están en la obligación de tomar las riendas porque es que no queda nada. Del otro lado tampoco queda nada. Si de este lado no hay absolutamente ningún tipo de plan, proyecto, posibilidades de darle a Venezuela, primero la libertad, luego instaurar la república y en muchísimos años llegar a una democracia, pues del otro lado tampoco queda nada. Entonces este es el momento de tomar decisiones. Pero fíjate que cuando tú hablas acá, tan temprano como en tu prólogo, de cómo intentamos una y otra vez los venezolanos construirnos una república, tú das como cierta esa división historiográfica de las cuatro repúblicas previas a la llegada de Chávez. ¿Tú sí crees que Chávez lo que intentó hacer fue fundar una nueva república o sigue o termina siendo la quinta república, como creo yo sinceramente, como parte de la depauperación de la cuarta? ¿Sé que acaso la cuarta existió? Yo creo que nosotros todavía no hemos construido la primera república, Daniel. Y me atrevo a decirlo, porque es que ¿qué es lo que yo voy a perder ya diciendo esto? Si ya yo he perdido un país. Nosotros tenemos que revisarnos profundamente. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué un pueblo que tuvo 40 años de libertades, porque a muchos no les gusta que los llamen democracia, pero fueron los únicos 40 años gobernados por civiles, pasaron esos 40 años, unos conspirando dentro de los cuarteles, otros atacando la democracia desde el día 1 porque tomaron las armas, luego los perdonaron, porque entonces allí quebraron la justicia, allí quebrantaron a la justicia y les dieron un perdón que ellos nos pagaron con este presente, porque a la gente se le olvida que esos guerrilleros asesinaron niños, oficiales de las ex Fuerzas Armadas, mataron, como lo dice en su libro Atahualpa Montt, pero muy mal. No podíamos terminar de otra manera. Por eso es por lo que le cuesta tanto a los venezolanos decir es que son unos delincuentes, es que son no sé qué, pero no dicen la palabra clave, son socialistas. Y allí en un glosario que tengo en ese libro, los llamo socialistas, tercermundistas, bananeros y caribeños, porque están influenciados por Fidel Castro. ¿Y tú te sientes cómoda diciendo que son socialistas, habiendo sido militantes de un partido como Acción Democrática que se definía como socialista democrático? O sea, ¿cómo ahogar esas penas de haber sido ADECO y hoy, y lo dice también un ADECO, y ver hoy que lo que uno de alguna manera defendía nos llevaba al fracaso? Mira, tienes que leerlo en el libro. Yo sé que son muchas páginas y que te falta todavía, pero lo digo con toda honestidad, Daniel. El socialismo está sembrado desde hace mucho tiempo. A los venezolanos les cuesta decir que esto es un régimen militar de corte socialista. A los venezolanos les cuesta eso porque de este lado de la acera los comunistas han estado agazapados. Fíjate, a mí una vez una persona me preguntó, porque yo soy contraria, y lo he dicho públicamente muchas veces, a esas políticas de pacificación. Yo soy una demócrata irreductible, sí, burguesa, capitalista, todo, que le pongan todo lo que les dé la gana. Ahí también en el libro lo reconozco. Y yo creo en la justicia. Cuando quebrantas la justicia, se abren las compuertas para que venga el desastre. Esos tipos los perdonaron, fueron elegidos diputados y desde el extinto Congreso planificaban los secuestros de venezolanos y los robos a los bancos.
y nadie dijo ni esta boca es mía. Y nadie lo ha seguido diciendo. Desde el lado, de este lado de la acera han estado agazapados. Y lo que te iba a decir, alguien me preguntó, entonces, ¿tú no estás de acuerdo con que Teodoro Pekov hubiese sido beneficiado de esas políticas de pacificación? Le dije, no, absolutamente no. Yo también digo en el libro, Daniel, que mi papá me vacunó a mí contra el comunismo. Mi papá y mi tío Luis Manuel Peñalver me vacunaron contra el comunismo desde pequeña. Yo crecí en un hogar de políticos y ellos sí eran socialistas, pero sembraron a Venezuela, mi tío Luis Manuel, de universidades, y mi padre hizo justicia con los juicios de responsabilidad civil, que es una sorpresa que te vas a encontrar allí en el libro al final. Ahora, pero dentro de todo eso sigue entonces como que una especie de, yo diría que de nuevo revisionismo, ¿no? A mí y vuelvo con el tema porque sí me llama mucho la atención que haya ese vasto desde mi punto de vista por el número, ¿no? De cuadros, por el número de personas. Sé que no tendrán aún la profundidad para lograr algo, pero conociendo uno cómo es el devenir de las cosas en la política, nada de extraño tendría que cada una de esas voces que andan por allí en las redes sociales o en las universidades o en foros, etcétera, diciéndose que son de la derecha más derecha y que a su derecha lo que hay es una pared y tal, y reivindican a Pérez Jiménez, reivindican lo previo a la democracia, reivindican la predemocracia, en algún momento lograrán agruparse y tener una expresión, pero terminamos entonces en lo mismo, porque termina un cuestionamiento. El chavismo logró, pareciera, destruyendo o convirtiendo lo que ellos dicen que es democracia, al convertirlo en una especie de cárcel para la sociedad, logró hacer que un sector de la sociedad vea a la democracia como una cosa prescindible y no como algo rescatable. Y que lo hagan, sobre todo gente muy joven, que diga que preferiría un Pérez Jiménez o que preferiría cualquier cosa antes que más socialismo, no te plantea un futuro donde todavía nos queda todavía camino para construir una democracia. ¿Es que acaso será eso lo que construyamos? El camino es muy, muy, pero muy largo. Imagínate que yo pienso que los jóvenes políticos de hoy que están en la oposición, que han pertenecido a un gobierno interino constitucional, que fue una oportunidad que tuvieron en el año 2019, para mí esos jóvenes en 10 años serán unos verdaderos políticos, en 10 años. Y en ese camino tan largo hay que construir un nuevo país. Es así, aunque le duela a quien le duela. Yo sé que mucha gente cree en este momento que porque tiene un carro, una casa, un bodegón cerca, consiguió leña o gasoil prestado por allí, tiene país. Ni siquiera tenemos claro el concepto de país. Ni siquiera tenemos claro el arraigo y sentido de pertenencia que se debe tener por esa tierra que te dio la nacionalidad. Todo tiene que empezar desde cero. Imagínate tú, ¿en qué punto de esta larga lista que yo te podría mencionar y estaríamos toda la tarde, está ubicada la democracia? Porque la democracia, Daniel, no solamente es un sistema de gobierno que se instaura en un país. Tienen que haber demócratas, personas que sean demócratas. Fíjate que a mí mucha gente me pregunta cómo es que tú y yo somos amigos. Si tú eres tan rudo, tan duro, tan que no te calas nada, que le dices a la gente esto, que le dices aquello. Le digo, pórtense bien, le digo a los políticos, y no tendrán a Daniel Lara que grabándole los colmillos en la yugular. Es así de simple. ¿Y por qué me llevo bien con Daniel Lara y con tantos amigos que tengo allí que son de diferentes tipos de pensamientos? Porque yo soy una demócrata. Uno es demócrata por convicción. Tú eres demócrata en tu vida diaria, cuando tomas decisiones, con tu familia, con tus hermanos, cuando tomas la decisión de hacer programas, cuando hablas con Neomar, cuando deciden los temas que van a tratar en sus programas diarios. Ustedes están ejerciendo la democracia. Cuando alguien te dice, censura a Daniel Lara, ese personaje no es un demócrata. Cuando a mí me dicen, usted no debería decir eso, esa persona no es demócrata. Yo tengo que defender lo que dice Daniel Lara y todos mis amigos del epílogo y cómo piensan, y la suma de todos nosotros en ese epílogo estamos representando a los demócratas de Venezuela. No estamos preparados, el camino es muy largo, Daniel. El camino, pero el camino es largo y de alguna manera la corrección de los errores
pasado pasa por una, o sea, se convierte casi que en la primera tarea. Cuando yo hablaba con el comisario Atahualpa Montes, el comisario fue bastante contundente cuando él decía que no solamente que no se arrepentía de nada, sino que de lo que se arrepentía era de no haber hecho más y de no haber sido más rudo y de no haber sido más estricto y de no haber planteado más cosas. Sin embargo, también hay una especie de complejo de culpa en esa generación de defensores de la democracia desde las armas, por no haber defendido suficiente el rol que ellos cumplieron en la defensa de la democracia. Porque los políticos hicieron lo que hicieron y se fueron cuando pudieron, pero los que pusieron muertos y los que dispararon contra los asesinos que andaban matando policías por la espalda al grito de un policía diario, que al final terminaban siendo mucho más de uno, porque como dijo el propio comisario, bueno, mataban uno en Maracaibo y uno en Lechería y uno en Caracas y uno en Valencia. Faltó quien defendiera eso, porque cómo no, se dio una pacificación, pero cuando se dio esa pacificación terminaron escribiendo por primera vez en la historia de las historias, la historia de las guerrillas la terminaron escribiendo los vencidos y no los vencedores. Y nadie salió a defender lo que fue la lucha que se dio para que la democracia siguiera estando allí y no terminara en manos de los bandidos dirigidos por Fidel Castro desde La Habana. ¿Por qué renunciamos a esa defensa, Thaís? Mira, y se hablaba públicamente de la Gran Conjura, se hablaba públicamente, Daniel, de la izquierda, y se veía a la izquierda trabajando. Tomaron las banderas de los derechos humanos, tomaron las banderas de la denuncia por la denuncia misma. Se denunciaba por denunciar, era el garrote que estaba socavando las bases de la democracia. Los partidos políticos no se enteraban, los partidos políticos, esos políticos habían heredado una democracia y ya iban por la segunda generación que no sabía, que no habían derramado ni una gota de sangre, ni habían sufrido exilio, ni habían sufrido cárcel. Ellos pensaban que la democracia se mantenía sola, por inercia. Ellos no estudiaron, ellos no se leyeron un libro, Daniel. Ellos no entendieron que había un enemigo que vivía entre ellos, tanto en el extinto Congreso, como en las ex Fuerzas Armadas, como en todas, como unos souvenirs. Era chic ser comunistas. Yo los identificaba porque, como te dije antes, a mí me enseñaron a identificarlos y a salir corriendo de esos personajes. Y yo lo decía, pero el país estaba muy mal. El Congreso es la caja de resonancia de los problemas políticos de un país. La Comisión de Política Interior, donde yo estuve 17 años, allí fue donde se formaron todos. Todos han estado en el poder a lo largo de estos 22 años, no los voy a mencionar porque no vale la pena, pero todos estuvieron allí. Pero también estuvieron diputados los vas a encontrar metidos ni en los problemas graves de las cárceles, ni en los problemas policiales, ni en los problemas de las gobernaciones. Ellos andaban en otra cosa. Allí se metieron, allí se infiltraron, y yo creo que todavía, Daniel, hace poco, un dirigente político de aquella época me dijo, yo no sabía que habían intentado 12 golpes de Estado. No lo sabía. Socializaban con las Fuerzas Armadas, nada más. Yo no creo que exista un político en este momento en Venezuela que sepa sobre los militares. No parece. Y lo digo en el libro con toda claridad. No existe un solo político que sepa qué pasa de puertas adentro del fuerte de Tiuna. ¿Qué necesitan? No solamente eso, no solamente eso, no hay, te podría sorprender cuando busques a esos diputados de la generación de Juan Guaidó que vea a un militar uniformado y no sabe si es un general o es un capitán al verle las caponas. Y que además de eso tiene otro grave problema que a mí me parece, bueno, fundamental para hablar de los fracasos de lo que fue el interinato, que la generación de Juan Guaidó no hablaba con su propia generación militar. O sea, Juan Guaidó era miembro es miembro de una generación y tenía unos diputados de la misma generación y no hablaban con los miembros de su generación en el sector militar.
O sea, no había Bueno, mira, diálogo intrageneracional, sino que había un intento de hacerle caratoñas a los generales para que dieran la media vuelta y se fueran con el sol cuando muriera la tarde. Eso fue de las grandes expresiones de la diferencia entre lo que fue, por ejemplo, el movimiento del 45, con todo lo que lo quieran denostar, pero ¿a quién fueron a buscar los militares del 45? A su generación, a sus iguales. a sus Sí, iguales. iguales. Independientemente y dirían, bueno, no son los que más nos gustan, no piensan como nosotros, pero esos son los que hay. Y lamentablemente cuando a una generación política como la de Guaidó se le dio la oportunidad, porque no porque lo diga yo, porque lo dijeron ellos están buscando a los militares, en vez de salir a buscar a su generación, salieron a buscar a la generación de Padrino. Y dentro de todo eso, bueno, uno se puede imaginar todo lo que ocurre. Pero quiero, Thais, hay una... Porque estamos hablando con Thais Peñalver sobre su libro, por si no se habían dado cuenta. Se nos olvidó. sobre su libro. Ya yo leí un libro de Thais Peñalver que es La Conspiración de los 12 Golpes, el cual recomiendo consuetudinariamente para entender algunas cosas de Venezuela, sobre todo lo que corresponde a las conjuras en Venezuela. A mí, nuestro amigo secreto, el Golcho del WhatsApp, una vez en una conjura en la que estábamos metidos, ojo, yo no sabía que él se iba a convertir después en el Golcho del WhatsApp, nosotros andábamos conspirando. Y él me sale con esta frase, me dice, es que siempre, si usted está conspirando, siempre lo vamos a encontrar, porque Adeco que no conspira no es Adeco. Y no hay una cosa mejor en la vida que conspirar. El doctor Enrique Tejera París, yo creo que en sus últimos años de vida, conspirar era lo que le daba vida. O sea, ver un militar que echara un cuento de cómo iba a tomar, mira, eso era una cosa para él maravillosa. Pero para comprender esa Venezuela, la conspiración de los 12 golpes. Vamos a hacer un corto y al regreso quiero hablar contigo, Thais, sobre qué es lo que se necesita hoy, ¿no? Para comprender la Venezuela que viene, porque la Venezuela que pasó, ya creo que más o menos tenemos claro cuáles son los puntos, pero la Venezuela que viene es la que quizás nos está atormentando, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño corte, amigos, y ya venimos con más de esta conversación con Thais Peñalver.